Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es Mecánica de Fluidos, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio experimenta una fuerza vertical dirigida de abajo hacia arriba igual al peso del volumen desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje y se supone aplicada en un punto llamado centro de flotación, que coincide con el centro de masa del líquido desplazado. Para comprender mejor el origen de la fuerza de flotación, consideremos un cubo sumergido en un líquido, como se muestra en la figura de la derecha. De acuerdo con la ecuación fundamental de la hidrostática, la presión a cualquier profundidad es igual a la presión en la superficie más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. De esta manera, la presión P2 en el fondo del cubo es mayor que la presión P1 en la parte superior del cubo, en una cantidad igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, donde la altura h es la altura del cubo. La presión en el fondo del cubo causa una fuerza hacia arriba igual a P2 por A, donde A es el área de la cara inferior. La presión en la parte superior del cubo causa una fuerza hacia abajo igual a P1 por A, donde A es el área de la cara superior. La resultante de estas dos fuerzas es la fuerza de empuje, que está dirigida hacia arriba, cuya magnitud es igual a la diferencia de fuerzas P2 por A menos P1 por A. En esta ecuación podemos factorizar el área de las caras del cubo y nos queda que el empuje es igual a la diferencia de presiones por el área. Pero como la diferencia de presiones entre la cara superior y la cara inferior del cubo es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, se tiene que el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura por el área de una de las caras del cubo. Si observamos la figura de la derecha, vemos que el volumen del cubo es igual al área de cualquiera de sus caras por su altura. Así que finalmente el empuje, que era la densidad del fluido por la gravedad por la altura por el área, nos queda como densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Ya que el producto densidad del fluido por volumen es igual a la masa del fluido desplazado por el cuerpo, tenemos empuje igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen, igual a la masa del fluido, que es densidad del fluido por volumen por la gravedad. Pero la masa por la gravedad es el peso, es decir, el empuje es igual al peso del fluido desplazado. Ejemplo, un corcho cúbico de arista A de densidad ρ flota sobre el agua. ¿Qué altura del bloque queda por encima de la superficie del agua? Solución. Llamaremos X a la altura del bloque que queda por encima del agua. Cuando el bloque se coloca en el agua, parte de él se sumerge y desaloja una cantidad de líquido de altura igual a A menos X. El peso del agua desplazada por el corcho, que es igual al empuje, es igual a la masa del agua desplazada por la gravedad, de acuerdo al principio de Arquímedes. Pero la masa de agua desplazada es igual a la densidad del agua por el volumen del agua desplazada. De esta manera, el empuje es igual a la densidad del agua por el volumen del agua desplazada por la gravedad. Observando la figura, vemos que el volumen del agua desplazado es igual al producto de A por A, largo por ancho, que nos da A al cuadrado, por la altura A menos X. Es decir, el empuje es igual a la densidad del agua por la arista al cuadrado por el arista menos X por la gravedad. Como el corcho está en equilibrio,
el empuje debe ser igual al peso del corcho. Y el peso del corcho, que es igual a la masa del corcho por la gravedad, y la masa del corcho es la densidad por el volumen, y el volumen del cubo es A al cubo, nos queda que el peso del corcho es igual a la densidad del corcho por el volumen A al cubo por la gravedad. Igualamos las dos fuerzas. El empuje, que es densidad del agua por arista al cuadrado por arista menos x por gravedad, y el peso del corcho, que es densidad del corcho por arista al cubo por gravedad. En esta ecuación se puede simplificar la gravedad. También se puede simplificar arista al cuadrado. Como en el lado derecho está arista al cubo, nos queda solamente la arista. Despejamos a menos x. La densidad del agua que está al lado izquierdo pasa a dividir. De esta manera, al despejar x, obtenemos que x es igual a la arista menos la fracción entre la densidad del corcho y la densidad del agua por el valor de la arista. Factorizamos el valor de A. Nos queda que la distancia x, que es la altura del cuerpo por encima de la superficie, es igual a 1 menos la densidad del corcho sobre la densidad del agua por el valor de la arista del cubo. La simulación muestra que cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, este flota parcialmente sobre la superficie del fluido. A medida que la densidad del cuerpo aumenta, se sumerge en el fluido. Veamos otro ejemplo. Según la tradición, a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey Hierón II de Siracusa consistiera de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona primero en el aire y luego en el agua, como se muestra en la figura de la derecha. Supongamos que la lectura de la balanza es de 7.84 newtons cuando la corona está en el aire y 6.84 newtons cuando está en el agua. ¿Qué le dijo Arquímedes al rey? Solución. Cuando la corona está suspendida en el aire, la lectura en la balanza es el peso real, ya que las únicas fuerzas que actúan sobre la corona son la tensión 1 y el peso. Como la corona está en equilibrio, estas dos fuerzas deben ser iguales. Es decir, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión 1 menos el peso, y esto debe dar 0. Despejamos la tensión 1. La tensión 1 es igual al peso de la corona, que es igual a su masa por la gravedad. Cuando sumergemos la corona en el fluido, aparece la fuerza de empuje dirigida hacia arriba y la tensión disminuye. La sumatoria de fuerzas en Y ahora es la tensión 2 más el empuje menos el peso. Como la corona también está en equilibrio en esta situación, esta sumatoria debe dar 0. Despejamos la tensión 2. La tensión 2 es igual al peso que pasa para la derecha positivo menos el empuje que pasa para la derecha negativo. Esta tensión 2 es igual entonces al peso, que es la masa de la corona por la gravedad menos el empuje. Pero como la tensión 1 es igual a la masa de la corona por la gravedad, podemos expresar que la tensión 2 es igual a la tensión 1 menos el empuje. Despejamos el empuje. El empuje es la diferencia entre la tensión 1 y la tensión 2. Ahora bien, el volumen de agua desplazada por la corona es igual al volumen de la corona, ya que como la corona está completamente sumergida, el volumen de agua desplazado es igual al volumen total de la corona. Por el principio de Arquímedes, el empuje es igual al peso del agua desplazada, igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del agua desplazada. Pero como el volumen del agua desplazada es el volumen de la corona, nos queda que el empuje es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen de la corona. Resumiendo, tenemos que la tensión 1 es igual a la masa de la corona por la gravedad. Despejamos la masa de la corona y tendremos que la masa de la corona es igual a la tensión 1 sobre la gravedad. El empuje es la diferencia de tensiones y es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen de la corona. Despejamos el volumen de la corona. El volumen de la corona es la diferencia de tensiones sobre la densidad del agua por la gravedad.
La densidad de la corona es, por tanto, densidad es igual a masa sobre volumen. Y como la masa de la corona es la tensión 1 sobre la gravedad, y el volumen de la corona es la diferencia de tensiones sobre la densidad del agua por la gravedad, tendremos al simplificar que la densidad de la corona es la tensión 1 sobre la diferencia de tensiones por la densidad del agua. Sustituimos los valores. La tensión 1 es 7.84 newtons, la tensión 2 6.84 newtons. Y la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto nos da un valor de 7.84 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico después de hacer los cálculos. Pero la densidad del oro es de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, Arquímedes debió informar al rey Hierón que lo habían engañado. O la corona estaba hueca o no estaba hecha de oro puro. La historia cuenta que Arquímedes pronunció Eureka tras descubrir el que ahora se denomina principio de Arquímedes, que establece la relación entre el volumen de un cuerpo sumergido y la fuerza de flotación que éste experimenta. Esto le permitió resolver el problema que el rey tirano Hierón II le formuló en relación a la pureza en oro de una corona. Este hallazgo lo habría realizado mientras se encontraba sumergido en una bañera, y tal fue su alegría que salió corriendo a las calles de Siracusa desnudo gritando Eureka, que significa lo he descubierto.